Lo más probable es que a estas alturas de julio no te estés planteando el hacer volumen, el subir de peso. Bueno, hay de todo, evidentemente. Seguro que alguno de los que me estáis escuchando sí que estáis en esa fase ahora mismo. Pero bueno, no es lo habitual, ¿no? Cuando estamos en verano, normalmente lo que planteamos es estar o bien en déficit calórico, perdiendo grasa, o bien en mantenimiento, pero subiendo de peso lo más probable es que no. Aún así, he decidido hacer este episodio porque una duda bastante frecuente que me suele llegar es con respecto a qué superávit calórico es el óptimo para ir ganando músculo. Evidentemente, tenemos que ir subiendo las calorías con el paso del tiempo, tenemos que entrenar fuerte, con intensidad, pero dependiendo de si subimos más o menos la comida, pues subiremos más o menos rápido de peso. Y aquí es donde muchas personas cometen el error de subir un montón la comida. Es cierto que el peso sube rápidamente, pero eso no quiere decir que estemos ganando un montón de masa muscular o por el estilo. Así que bueno, voy a responder a esta duda. Espero que os guste el episodio. Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares de lifters.es. Ya sabéis que me encontráis por ahí en la newsletter en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y además tenéis un montón de contenido con el cual ya podéis ir poco a poco entrenando por vuestra cuenta. Así que bueno, lo dicho, ¿qué superávit calórico es el óptimo para ganar músculo? Bueno, pues lo primero de todo depende mucho de cada persona, ¿no? Evidentemente, depende, por ejemplo, de la experiencia previa que tengamos, de la edad que tenemos también, porque no vamos a asimilar la comida igual con 20, 25, 30 años que con 50 o 60 años. También vamos a ver el tipo de entrenamiento que estamos haciendo a día de hoy. Y por supuesto también del descanso que tengamos. Si yo descanso 8 o 9 horas cada noche, lo más probable es que asimile mucho mejor la comida y que por lo tanto pueda subir más las calorías. Pero dejando esto de lado, si algo he aprendido con el paso de los años es que el cuerpo pide lo que necesita. Esto lo he visto yo muchas veces cuando, por ejemplo, me he forzado a comer más de lo que en ese momento necesitaba o en ese momento podía, y lo único que he conseguido es acumular más grasa. Entonces, en ese caso, tenemos que aprender también a escuchar a nuestro cuerpo, a ver cuándo, por ejemplo, tenemos hambre, descansamos bien, entrenamos con intensidad y todo acompaña para que subamos paulatinamente las calorías. Esto es muy diferente a cuando, por ejemplo, llevamos ya una época bastante estancados en el entrenamiento y de repente vemos que la comida ya no entra tan fácil, nos llenamos mucho más rápido. Luego, por ejemplo, sube el porcentaje graso relativamente más rápido. En definitiva, una serie de indicios que nos hace ver cómo seguramente sea un buen momento para plantear una época o bien de mantenimiento o bien de definición. Pero bueno, pongamos que estamos ahora en un punto en el cual entrenamos bien y decimos, oye, pues mira, yo me encuentro muy bien y de hecho con las calorías que estoy consumiendo actualmente noto que quedo como con hambre, que podría comer mucho más. Y de hecho quiero buscar esa ganancia de masa muscular, ese volumen y por lo tanto, ¿cuántas calorías debería de subir? Bueno, pues en ese caso, lo primero de todo, lo que tenemos que conocer son las calorías que consumimos a día de hoy. Si yo estoy consumiendo 3.000 calorías, pongamos un ejemplo, y aún así tengo hambre, noto que, por ejemplo, asimilo bien todas las comidas, todos los elementos que estoy incluyendo, bueno, pues evidentemente tengo que meter más de esas 3.000 calorías. Y a partir de ese punto voy a tener que ir viendo cómo sube el peso cada semana. Si sube 100 gramos, 200, 500, 1 kilo. Para mí, una buena media es subir entre 100, 200 gramos y 500 gramos a la semana, cuando estamos en una fase de este tipo. Pero como digo, también depende mucho de cada persona, porque hay personas que suben rápidamente su porcentaje graso y eso tampoco nos gusta. No nos gusta acumular demasiada grasa para luego tirarnos 6 meses en un proceso de definición que de otra manera, de haberlo hecho un poco mejor, bueno, pues no sería necesario. Así que si tuviera que dar unos porcentajes, por ejemplo, en cuanto al superávit calórico recomendado, primero diferenciaría por el porcentaje graso que tenemos actualmente. Si tenemos, por ejemplo, un nivel alto de grasa, pues ahí ya no vamos ni siquiera a plantear un superávit calórico. De hecho, lo que vamos a hacer es definir. Por lo tanto, ahí nada, lo descartamos. Pero si tenemos un nivel medio de grasa, yo recomendaría en torno al 10-15% de superávit calórico con respecto a las calorías de mantenimiento. Por supuesto, estas las tenemos que conocer porque si no, es un poco complicado. Y luego si tenemos un bajo nivel de grasa, pues evidentemente el porcentaje de calorías que podemos subir es mayor y estaría en torno al 15-20%. Como digo, estos son números que no quiere decir que estén escritos en piedra, podemos variarlos
dependiendo de lo que vemos al espejo, dependiendo de nuestras sensaciones, de los cambios que vamos notando. Y a partir de ahí, por supuesto, también tenemos que atender, como digo, a otros factores como son el descanso, el estrés, porque una persona con mucho estrés, con un cortisol elevado, pues evidentemente va a estar menos predispuesta a ganar masa muscular que no, por ejemplo, una persona que se levanta sin ningún estrés, que duerme un montón de horas, que toma el sol, que da un paseo, que, por así decirlo, tiene una vida bastante relajada. Entonces, como digo, no hay una respuesta fija, no es que haya un superávit calórico óptimo para ganar músculo, porque depende de muchos factores, depende de cómo sea nuestra vida actualmente, pero a partir de ahí, a partir de que, por ejemplo, conocemos nuestro porcentaje graso, conocemos también cómo es nuestro día a día, nuestras calorías de mantenimiento y todas estas cosas, pues esas cifras se ajustan bastante bien a la gran mayoría de personas. Y a partir de ese punto, por ejemplo, hay otras dudas que también suelen surgir, como por ejemplo, ¿a qué macro le vamos a dar prioridad? Aquí hay muchas personas que dicen, bueno, pues puedo subir o bien la grasa o puedo subir los carbohidratos. A ver, yo normalmente cuando una persona plantea una etapa de volumen en la cual quiere ganar masa muscular, recomiendo subir principalmente los carbohidratos, porque son los que aportan mayor rendimiento, menor ganancia de grasa y por lo tanto para este objetivo se ajustan bastante mejor. Ahora bien, que tú, por ejemplo, llega a un punto en el cual ya consumes bastantes carbohidratos y quieres subir un poco la grasa, bueno, pues también está bien siempre que no te pases, siempre que, por ejemplo, esté bien balanceada con respecto a los carbohidratos y a la proteína. Por orden de prioridad, diría carbohidrato, diría proteína, porque al final es el macro estructural que nos va a aportar los ladrillos con los cuales construir la masa muscular y, por supuesto, la grasa no tenemos que dejarla de lado, principalmente por un tema hormonal, porque nos va a ayudar a que todo este proceso sea mucho más eficiente. Pero bueno, priorizaría el ir subiendo los carbohidratos a partir de una buena cantidad de proteína y una cantidad mínima de grasa. ¿Y cuánto tiempo mantener esta fase de volumen? Bueno, pues como todo, depende también de cómo nos veamos al espejo. A mí personalmente me gusta verme bastante magro la gran parte del año y por lo tanto no me gusta hacer volúmenes muy agresivos en los cuales luego tenga que hacer definiciones muy agresivas ni nada por el estilo. Entonces, igual en volumen subo 5 o 6 kilos, en definición bajo un poco, pero siempre me mantengo más o menos con un porcentaje que me gusta al espejo, que me gusta cómo me sienta la ropa y en definitiva creo que es algo que también se ajusta mucho a la gran mayoría. No lo que veíamos quizás hace un montón de años, cómo se hacían volúmenes de 15 kilos, de 20 kilos, en los cuales luego bajábamos 18 kilos. ¿Para qué? Para ganar, por ejemplo, 2 kilos de masa muscular. Bueno, pues en mi opinión creo que no es algo óptimo porque subiendo, como digo, 5, 6, 7 kilos como mucho, bueno, pues podemos acumular esa misma masa muscular. Evidentemente, va a dar la sensación de que no estamos ganando tanta masa muscular porque el peso no sube tanto en la báscula, pero igualmente lo que nos interesa, que es el músculo, va subiendo y por lo tanto cuando hagamos una fase de definición que será evidentemente más corta, bueno, pues lo agradeceremos no solamente a nivel digestivo, sino también a nivel estético. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Como siempre, muchas gracias por acompañarme una semana más. Espero que te haya sido de utilidad este episodio. Te recuerdo de nuevo que me encuentras en lifters.es, también en mi web ivyamazares.com, donde te echo una mano con tu entrenamiento. Y nada más. Sigue disfrutando del verano, sigue disfrutando de julio y nos escuchamos la semana que viene. Chao.